porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo por su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive Glorioso el día que de la muerte Él resucitó.
Me da muchísimo gusto saludarles, que el Señor me los bendiga de una manera, pero muy, muy especial. Que las bendiciones del Señor sean derramadas abundantemente en usted y en cada uno de los miembros de su familia. Aquí estamos con esta transmisión, con este mensaje de parte de Dios, porque es la palabra de Dios la que estamos estudiando. Y precisamente este día es un día en que recordamos algo grandioso, maravilloso, excelso, portentoso, trascendental, inconmensurable. ¿Qué es esto? La resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Y digo que estoy mencionando todo esto respecto de la resurrección de Cristo porque es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría cristianismo. El apóstol San Pablo lo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Aún estamos en pecados. Los más dignos de conmiseración somos de los hombres. Dicho de otra manera, los más miserables seríamos los hombres. Pero luego afirma: mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero en resucitar para tener un cuerpo glorificado. Antes que de él resucitaron algunos, tanto en el Antiguo Testamento y en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero resucitaron para volver a morir. En el caso del Señor Jesucristo, es el primero en resucitar para tener un cuerpo glorificado. Por eso cuando el mismo apóstol Pablo habla en 1 Corintios, que habla de la resurrección, habla del orden de la resurrección, dice que Cristo las primicias, o sea, es el primero en haber resucitado con un cuerpo glorificado, y luego los que son de Cristo en su venida. Así que allí nos da el orden de la resurrección. Pues bien, hoy estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Y qué bueno que la celebremos, porque en su momento los discípulos del Señor, los apóstoles, lo consideraron una tragedia. La muerte del Señor Jesucristo la consideraron una tragedia. Para ellos todavía terminado. De manera entonces que la resurrección de Cristo transformó esa tragedia en un triunfo maravilloso. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que transformó la tragedia en una grande bendición, en un triunfo, no solamente para el Señor Jesucristo, sino para todos nosotros también, un triunfo. Y mire, la resurrección del Señor Jesucristo transformó también el futuro de los discípulos, de los apóstoles. ¿Por qué? Porque después de que Cristo murió, ellos decidieron volver a sus trabajos anteriores. De hecho, se fueron a pescar. Buena parte de ellos eran pescadores. Se fueron a pescar. Pero entonces el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos y habla con ellos, especialmente con Pedro, y le dice: no, yo quiero que tú vayas a que cuides a mis ovejas. O sea, pastorea, apacienta mis ovejas. Pedro quería seguir pescando peces, pero el Señor Jesucristo no, dice: vas a ser tú pescador de hombres, como te lo dije al principio. Cuando le llamó, así les dijo que los iba a transformar en pescadores de hombres. Y a la muerte del Señor Jesucristo, ellos quisieron volver a pescar peces, pero el Señor Jesucristo lo llama especialmente a Pedro, para decirles: apacienta mis ovejas, sigue en el trabajo, porque claro, le habían encomendado un trabajo muy especial. No hay punto de comparación en pescar peces a pescar almas, traerlas a los pies de Cristo. Y de hecho, Pedro fue usado grandemente en 2 sermones.
se convirtieron 8,000 personas. Predicó una vez y se convirtieron 3,000. Predicó otra vez y se convirtieron 5,000. Así que el Señor Jesucristo hizo que fueran ganadores de almas. La resurrección del Señor Jesucristo cambió el futuro de ellos, de tal manera que no se volvieron a acordar de sus trabajos materiales que hacían y se dedicaron completamente a la obra del Señor, al trabajo del Señor, a la viña del Señor. No solamente Pedro, pero todos los demás apóstoles, obviamente con excepción de Judas. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo cambió el futuro de ellos. La resurrección del Señor Jesucristo cambia la vida de todos los humanos que le aceptan como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Entonces, mire, antes de la resurrección de Cristo, todos los discípulos huyeron. A la hora de que arrestaron al Señor Jesucristo, todos huyeron. Y me llama la atención que dice el Evangelio sobre Pedro. Dice, Pedro le seguía de lejos, es decir, que estaba por allá detrás de un árbol, divisando solamente que habían arrestado al Señor Jesucristo y que lo llevaron para enjuiciarlo. Enjuiciarlo entre comillas, porque realmente no fue un juicio, fue realmente una acción malvada, que quisieron matarlo. No es que quisieran enjuiciarlo, quisieron matarlo. No había suficientes elementos como para matarlo, pero ellos querían matarlo. ¿Y sabe qué? Querían matarlo solamente por envidia, porque la gente seguía al Señor Jesucristo. Y bueno, en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, la gente le aclamaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces los enemigos del Señor Jesucristo, especialmente los fariseos y los saduceos, y los escribas también, le dicen al Señor Jesucristo, diles que no griten, cállalos. A lo que Jesús contestó y dijo, si estos callaran, las piedras hablarán. Pero eso de que la multitud lo aclamará, caló muy fuerte en el corazón de sus enemigos, de tal manera que sentían una envidia incontrolable, de tal manera que decidieron matarlo. E inventaron algunas cosas que realmente no lo eran. Que se levantó Jesús diciendo que no pagaran el tributo a César. Mentiras. El Señor Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, ellos querían matarlo. Finalmente murió el Señor Jesucristo, no porque los enemigos de Jesús querían matarlo, murió porque Cristo vino desde el cielo, el Hijo de Dios vino desde el cielo, precisamente para morir en nuestro lugar. Él ya venía con esa misión específica, morir como un holocausto delante del Señor para expiar, o sea, para pagar por nuestros pecados, así como en la antigüedad eran muertos los animales que se ofrecían al Señor por los pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, los discípulos huyeron a la hora de que arrestan al Señor Jesucristo. Pero después de la resurrección de Cristo, ellos se convirtieron en unos hombres valientes, muy valientes, de tal manera que ellos se fueron no solamente allí mismo en Israel, sino a otros países. Se fueron a Egipto, se fueron a la India, se fueron a Europa, se fueron a diferentes lugares para predicar el Evangelio. Y bueno, algunos afirman que, por ejemplo, Tomás murió en la India. Bueno, todos, pero con mucho valor, porque la resurrección del Señor Jesucristo cambió la actitud, el sentimiento, la condición espiritual de los discípulos. Ya no huyeron, al contrario,
predicaron y se enfrentaron, especialmente Pedro se enfrentó a las autoridades existentes para decirles, este Jesús que ustedes se mataron, Dios lo ha resucitado. En fin, les predicó con mucho valor, con mucha valentía. Y entonces la resurrección del Señor Jesucristo hizo de los apóstoles, de los discípulos, mensajeros poderosos. Porque imagínense ustedes, tener la plena seguridad, porque lo vieron resucitado, tener la plena seguridad de que Cristo resucitó y que fue un hecho totalmente extraordinario por esto. Porque el Señor Jesucristo resucitó muertos, pero volvieron a morir. Pero cuando Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo restauraré, hablaba del templo de su cuerpo, hablando de que iba a resucitar de entre los muertos, que iba a estar 3 días en la tierra, pero a los 3 días iba a resucitar. Y no solamente lo dijo, porque una cosa es que lo hubiera dicho, pues sí, lo dijo, pero no ocurrió. Bueno, lo dijo, pero al 3er día resucitó de entre los muertos por su propio poder, con su propio poder. Dejó la tumba, salió de aquella a manera de cueva, salió de ahí victorioso, venció a la muerte, esa muerte que a todo mundo asusta. Precisamente en esta pandemia son muchos los que están espantados, horrorizados, temerosos de que les llegue el COVID por temor a morir. Pero el Señor Jesucristo no solamente no le tuvo miedo a la muerte, sino venció a la muerte. Y por eso el apóstol Pablo, después, hablando de la muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Así que estos discípulos del Señor, estos apóstoles del Señor, predicaron con mucho poder. Porque miren, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de cosas materiales. Vamos a decir el caso de los vendedores, que vendan seguros de vida, que vendan, muchas damitas venden productos de belleza o productos de la limpieza. Y bueno, pues sí, hablan, sí, les gusta eso, pero no es lo mismo predicar de un Cristo que dijo que iba a morir y murió, y dijo que iba a resucitar, y resucitó de entre los muertos. Y no solamente lo vieron los apóstoles, porque algunos afirman, no, esas fueron alucinaciones de los apóstoles, son cosas que ellos vieron, pero que realmente no existieron. El Señor Jesucristo se presentó ante más de 500 testigos, seguidores y no seguidores. Así que más de 500 daban testimonio de que en efecto había resucitado el Señor Jesucristo. Y como digo, no se trataba solamente de que los discípulos dijeran, sí resucitó, porque ellos pues querían dar a conocer que había resucitado, sino aún los incrédulos vieron que en efecto sí resucitó el Señor Jesucristo. Así que ahora los discípulos con valor, con determinación, van a predicar la palabra del Señor. Y claro, esos discípulos fueron poderosos y hasta la fecha. Imagínese usted a nuestros misioneros que se van a lugares muy peligrosos para predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que los alienta? Seguramente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, pero también el poder de la resurrección, saber que Cristo resucitó de entre los muertos, que tenemos la plena seguridad de que Cristo resucitó, los lleva a los misioneros a ir a lugares peligrosos y predicar con valor, sabiendo que si mueren, van a resucitar entre los muertos. El caso, por ejemplo, del hermano Saúl García. Él y su esposa y sus 2 hijos, hija e hijo, estuvieron viviendo por 15 años en la India como misioneros. Y el hermano Saúl García fue a cierta área de la India que le llaman el cementerio de los misioneros, porque ahí han matado a muchos misioneros, ahí han quedado.
Y él fue allí a predicar, sabiendo que era el cementerio de los misioneros, fue a ese lugar a predicar la palabra del Señor. Un lugar que está muy cerca de los montes Himalayas, allá donde está ese famoso montaña, pico, el Everest. Ahí, cerca de allí, ahí se encuentra ese lugar muy peligroso, porque, repito, han matado muchos misioneros, pero él fue y predicó la palabra del Señor y levantó iglesias para honra y gloria al Señor. ¿Qué es lo que movió al hermano Saúl? ¿Qué es lo que lo movió? El poder de la resurrección de Cristo. Sabiendo que Cristo resucitó, él fue sintiendo en su corazón que si lo mataban, él iba a resucitar de entre los muertos. A mí me da mucho gozo. Tuve la bendición de ir a visitarlo a aquel lugar. Me acuerdo perfectamente bien que viajamos toda una noche en autobús, toda la noche, hasta llegar cerca de una aldea. Y ya llegando cerca de la aldea, pues nos subimos a una lancha, atravesamos el río para llegar hasta donde estaba aquella aldea. Y fue un gozo poder ver aquellos indios, así se les dice a los de la India, ¿verdad? Aquellos indios, aquellos hermanos de la India, cantando con tanto gozo. Tengo todavía en mi corazón y en mi mente esa escena donde está aquel hermanito con un teclado, pero de pedales, no era eléctrico, tenía que mover los pedales, un órgano, ¿verdad? De pedales, allí tocando ese hermanito y todos cantando y palmeando las manos, muy contentos, alabando al Señor. Gloria a Dios. Este misionero, hermano Saúl García, y su esposa, su familia, fueron hasta la India, movidos por el poder de la resurrección. Y eso es lo que nos mantiene con mucho ánimo, con mucho valor, cuando nos encontramos en situaciones peligrosas, sabiendo que si muero, Cristo me va a resucitar de entre los muertos, porque Él lo ha prometido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor Jesucristo prometió, y así lo escribe el apóstol Pablo, que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, tenemos la promesa de que Él nos va a resucitar de entre los muertos. Por eso, cada vez que vamos a sepultar el cuerpo de un creyente, no decimos, vamos a dejar el cuerpo del hermano o de la hermana en su última morada. No, yo siempre les he dicho, y he ido a docenas de funerales, lo vamos a dejar en su penúltima morada, porque no es la última. Va a resucitar de entre los muertos y estaremos en cuerpo y alma en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Nos da la seguridad el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que entonces, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos garantiza nuestra salvación y también la resurrección de entre los muertos. Es una garantía para nosotros que Cristo haya resucitado de entre los muertos. Es una garantía de que nosotros también vamos a ser resucitados, porque así lo prometió el Señor. Y claro, cuando sabemos que Cristo nos va a resucitar, vemos la muerte a través de ese cristal de la promesa del Señor Jesucristo, y ya no caemos en la condición anímica de decir, pues me voy a morir y ya aquí se acabó todo. No, estaré por un tiempo, mi cuerpo estará ahí en la tumba, pero mi alma estará con Cristo. Y después el Señor me resucitará y con cuerpo y alma estaremos en la presencia gloriosa del Señor. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos. Estamos hoy celebrando
la resurrección del Señor Jesucristo. Lo llevaron a aquella tumba, una tumba que había cavado José de Arimatea, allí a las afueras de Jerusalén, y que José de Arimatea mismo pidió permiso para llevar el cuerpo, y así se lo permitieron y lo llevó y lo depositó en esa tumba que está en ese jardín. Hay un jardín allí. Hemos tenido la oportunidad de ir 2 o 3 veces allí a la tumba, y gracias a Dios que no están ahí los restos del Señor Jesucristo, porque respecto de otros líderes se dice: aquí está sepultado fulano de tal, y ahí están los restos de él. No, nosotros, miserables de nosotros, si supiéramos que ahí están los restos de Jesús. No están, porque como dijeron los ángeles cuando resucita Cristo y que fueron las mujeres a buscarlo, no está aquí, porque ha resucitado. Gloria a Dios. No está en la tumba. Y algunos de otras religiones se burlan de nosotros y dicen: ¿ustedes se gozan en una tumba vacía? Claro que nos gozamos en la tumba vacía, porque si estuviera llena de los huesos del Señor Jesucristo, miserables seríamos nosotros. Pero gracias a Dios no está ahí, porque ha resucitado. Demos gloria a Dios, porque Cristo ha resucitado entre los muertos. ¿Sabe qué? Este es el mensaje para usted que ahora me escucha. El Señor Jesucristo no solamente resucita nuestro cuerpo, pero también resucita nuestra alma. ¿Qué quiero decir con eso de que resucita nuestra alma? Sí, es que el que ha caído en pecados, dice la palabra del Señor, que está muerto en delitos y pecados. ¿Y qué se necesita? Que Cristo lo resucite a una nueva vida, la vida en Cristo. Entonces, este es el mensaje. No solamente Cristo resucita el cuerpo, pero resucita el alma. Y ese es lo primero que hay que experimentar. La resucitación del alma. Que entregues tu vida al Señor Jesucristo y que Cristo te transforme y que seas una nueva criatura, es decir, una nueva persona, que experimentes el nuevo nacimiento, como dice el Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento. Así que yo te invito para que le pidas perdón a Dios, confieses los pecados que has cometido, se los confieses a Dios, pero sobre todo confíes, tengas fe en que Cristo murió en tu lugar, allí en la cruz del Calvario, pero que también resucitó de entre los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Él quiere salvarte, Él quiere cambiarte, Él quiere hacerte una nueva persona. Ahora mismo, dile a Dios: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Perdóname, Señor, cámbiame, transfórmame. Por la fe te recibo en mi corazón. ¿Y sabes qué? El Señor te da vida nueva. Gloria a Dios. Te da la vida eterna. La empiezas a experimentar desde ahora, desde que aquí en vida física, experimentas la vida eterna, porque es la unión del alma con Dios. Cuando entregas tu vida a Dios, ahí empieza la vida eterna. Moriremos físicamente, pero el Señor nos va a resucitar en cualquier momento, porque ¿sabe qué? Las señales han sido dadas de que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Qué señales? Guerras, rumores de guerras, tempestades, terremotos, epidemias, la ciencia se aumentará, y todas estas cosas están ocurriendo como nunca habían ocurrido. Son señales de que en cualquier momento Cristo viene ya por su iglesia. Y los muertos en Cristo serán resucitados por el Señor, y los que todavía estemos vivos seremos transformados para que juntamente los muertos resucitados y los vivos transformados vayamos a recibir al Señor en el aire, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Yo te invito para que ahora mismo entregues tu corazón al Señor. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida.
te la entrego a ti en este momento. Oremos con todo nuestro corazón. Padre nuestro, vengo ante tu presencia, rogándote por quienes todavía no han experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, la transformación de su alma. Sálvales ahora mismo. Realiza el nuevo nacimiento en estas personas que ahora escuchan este mensaje. Señor, cámbiales en este instante, Señor, y que empiecen a vivir la vida nueva, la vida eterna que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. En tus manos los estoy encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Demos gracias por la resurrección del Señor Jesucristo y digamos: ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Porque no se quedó en la tumba. Cristo vive. Sigamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que todos los días a las 7 de la noche estamos entregando la palabra del Señor. Conéctese. En Facebook es el Iglesia La Trinidad, y si por alguna razón se le pasara la hora, que es a las 7 de la noche, de lunes a sábado, pues entonces en YouTube, también Iglesia La Trinidad. En YouTube búsquelo y escuche la palabra de Dios todos los días a las 7 de la noche. El domingo, la transmisión, el mensaje, la palabra del Señor, es a las 11:30 de la mañana de parte de la Iglesia de la Trinidad, y a las, en el Templo de Jerusalén ya va a suspenderse, ya no va a haber a las 12:30 porque va a haber transmisión directa. Pero bueno, le estoy invitando a los servicios presenciales de Templo Jerusalén. Los domingos es a las 4 de la tarde. Está ubicado en la calle Yandel, en el 4300 de la calle Yandel. Y acá en Juárez es el Templo Jerusalén, que está ubicado entre la esquina de Velarde y Saravia. Mire, escúcheme bien. Los servicios son a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana. Pero vamos a aumentar una actividad más a la 1 de la tarde. Esto quiere decir que vamos a tener el Ministerio de Recuperación. Ministerio de Recuperación a la 1 de la tarde. En Templo La Trinidad. A la 1 de la tarde. Entonces tendremos 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde a partir del próximo domingo. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces mañana a las 7 de la noche. Que el Señor sea con ustedes. Amén.